Empezamos. Son las 6 en punto justo, 6:01, y damos comienzo al pleno ordinario del mes de noviembre. El primer punto del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha del 29 de octubre de 2020. ¿Alguna cosa del acta del 29? ¿Y qué pasa? Yo simplemente aclarar que como mi intervención era un poco a corregir el acta, en el sentido del voto sobre la ordenanza del IBI, bueno, pues al secretariado el contexto es que se comprobaría y si fuese así, pues se corregiría. No sé. ¿Se ha corregido? Vale, pues entonces se aclaró. Vale, pues por aprobada, ¿no? Unanimidad. Vale. Punto 2 es la aprobación, si procede, del acta de sesión extraordinaria urgente celebrada el 12 de noviembre de 2020. ¿Alguna consideración sobre el acta? Venga, pues aprobada también. Venga, el punto 3. El punto 3 es Julien Sasia Navín, la toma de posesión como concejal de EAJ-PNV. A ver. Inés, te tomo yo la promesa al juramento, ¿no? Vale. Voy a proceder a tomarle a Julien Sasia Navín el juramento a promesa exigido legalmente. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak ala behartuta zin egiten dut. Por imperativo legal, prometo. Bueno, pues ya tenemos un nuevo miembro. Pasamos a la Comisión Informativa de Territorio. En el 4 hay una rectificación de error material del acuerdo plenario del 28 de noviembre de 2019 sobre los linderos de venta de trigueros. Bueno, esto ya se llevó a la Comisión de Territorio. Ya visteis que era un error que había, pues en el tema de que no coincidía exactamente los linderos con la certificación gráfica. Se trae la rectificación de error material para que conste el certificado gráfico descriptivo catastral de la obra expediente. No sé si tenéis alguna cosa sobre esto, es un error material. ¿Alguna queréis? Nada, ¿no? Venga, pues será por aprobado. Vale. El punto 5 es la propuesta de incorporación al Consorcio de Aguas de Araba-Gorbide. ¿Vale? Bueno, primero voy a empezar haciendo un pequeño apunte histórico sobre, como ya sabéis, hace ya más de 35 o 36 años debería haber estado en funcionamiento las depuradoras de Alto Nervión. La legislatura pasada ya se desbloqueó el tema y se realizaron los proyectos, se licitó y se adjudicó. Y ya sabéis ahora que han empezado ya las obras hace cuestión de hace unos meses, ¿no? Se adjudicaron los colectores como las dos sedares o las dos depuradoras. Esto, en principio, es una buenísima noticia, sobre todo medioambientalmente hablando, porque vamos a tener dos depuradoras de última generación en Amurrio, en el Alto Nervión. Va a ser una muy buena noticia para nuestros ríos y para todos nuestros vecinos, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto pues trae consigo un problema, y es el coste de explotación de esos equipamientos, de estas depuradoras, ¿no? El cual, pues claro, va a encarecer muchísimo el metro cúbico del agua a partir de ahora, una vez de que entren en funcionamiento, que será, si todo va bien, a partir del 2025, ¿vale? Puede ser, se hizo un estudio económico de una consultora, la cual venía a decir que los costes podían incluso triplicar el coste de hoy en día por metro cúbico, una vez de que entrasen en funcionamiento estas sedares, ¿vale? Entonces, pues esto pues podría generar unas tasas, entendemos nosotros, inasumibles pues para los vecinos de Amurrio y de toda la aldea. Desde la legislatura pasada, pues ya se viene haciendo una reflexión sobre este tema. Yo me acuerdo ya desde que estábamos en la asamblea del consorcio, cuando ya se empezaba a hablar de que iban a llegar las depuradoras, se empezó a ver un debate del modelo de gestión futuro de este consorcio y del tema de las tasas y lo que iba a subir, y que teníamos que estar pensando pues en un futuro próximo pues tomar decisiones, ¿no? Se realizaron ya en 2015 unas jornadas informativas, y luego también recientemente se han hecho estas jornadas hace cosa de unos meses, que creo que habéis asistido la mayoría de vosotros. Por un lado, hubo una jornada que era un poco más a nivel de costes económicos y otra un poco más a nivel de lo que es la gestión de los recursos, ¿vale? Un poco fueron el Anchoqui y, bueno, ahí se explicó bastante bien.
Durante todo este tiempo pues, se han venido valorando diferentes soluciones. Hace años ya una de las soluciones era, diríamos, la solución llamada de cuenca. El Nervión, como ya sabemos todos, al final desemboca en Vizcaya y entonces una de las opciones era incorporarnos al consorcio de Bilbao-Vizcaya. Ya se fue hace unos años a nivel aquí representantes de los ayuntamientos a hablar con el consorcio de Bilbao-Vizcaya. Eso ya se entendió, bueno, desde ahí nos dijeron que era prácticamente inviable ya que veríamos otro territorio histórico y que si queríamos incorporarnos a ese consorcio tendríamos que venir con una mochila de unos 2 millones anuales de euros, lo que es el coste de las depuradoras. Ellos no iban a asumir esos costes, ¿vale? Otra solución que también al principio se barajó era el continuar en el consorcio, ¿no? como estamos ahora con el CACU. El problema de esto es, pues bueno, lo que hemos un poco venido a hablar, es que una vez de que entren en funcionamiento las depuradoras, pues se va a triplicar el coste del metro cúbico. Entonces, y no tenemos una masa crítica para poder mejorar esa situación. Entonces hay dos soluciones, si nos quedamos en el COCU, una de ellas es repercutir eso en tarifa a los abonados, a los ciudadanos, a los consumidores del agua. Otra es asumir el CACU, el déficit que genera, que en la práctica pues es que lo van a tener que asumir los ayuntamientos en sus presupuestos, o que al final en la práctica es que también los ciudadanos de nuestros municipios o de Amurrio van a tener que asumir ese gasto, ¿vale? Y la tercera opción que se valoró y que es la propuesta que se trae aquí es la de integrarnos en el consorcio alavés de Urbide, que está promovido por la Diputación Foral de Álava. El objetivo de este consorcio a futuro es pues, gestionar el ciclo integral del agua en todo el territorio de Álava, el cual, en base al equilibrio territorial y de justicia, lo que se quiere es que todo Alavés pague una tarifa única y asequible de agua. Y para ello, pues la Diputación, como ya ha trasladado, se compromete a cubrir el déficit de ese sobrecoste y mantener las tarifas, unas tarifas, diríamos, asemejables a Misa, que es el consorcio de Vitoria, la cual más o menos tiene unas tarifas parecidas a las que tenemos hoy en día nosotros en el consorcio. Entonces, en este futuro consorcio, si ingresamos, lógicamente vamos a tener también esos sobrecostes, pero Diputación se compromete en convenio, ya se explicó aquí en la comisión, a cubrir ese sobrecoste, ¿vale? Bueno, un poco en resumen, ya para ir acabando, pues traemos esta propuesta al Pleno porque nuestro objetivo es que los vecinos de Amurrio puedan tener un precio del agua asequible y que no se triplique su factura. No conocemos otra forma mejor de gestión de la propuesta que traemos aquí. Creemos firmemente que la incorporación es lo mejor que podemos hacer para nuestros vecinos de Amurrio y que tengan unas tasas asequibles igual que el resto y un suministro de saneamiento profesional y eficiente. Tenemos un primer turno de intervenciones, empezando por Ana Amurrio Kepa. Bueno, una vez que vamos a tener las depuradoras y vamos a tener todo el sistema, después de 30 años de verter al río, tanto doméstico como industrial, ahora resulta que vamos a tener que pagar, además de comernos toda la mierda, vamos a tener que pagar el triple, ¿no? O con eso nos amenazan, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo que el agua resulta fundamental para la vida, que gestionar dicho recurso de forma sostenible resulta vital para asegurar a todos los ecosistemas, para asegurar una cantidad suficiente de agua de buena calidad para que el funcionamiento sea adecuado y podamos tener los servicios esenciales con seguridad para nuestra salud, nuestra sociedad y economía, ¿no? Por tanto, creemos que el agua es posiblemente el más importante de todos los bienes públicos. Ahí podemos coincidir, ¿no? Ahora, lo que hoy debatimos aquí es un poco agua, lo que nosotros llamamos agua y territorio, ¿no? Has explicado cómo efectivamente, por parte de la Diputación Foral de Álava, a semejanza del proceso del consorcio Bilbao-Vizcaya, que lo impulsó la Diputación Foral de Vizcaya, que es la decisión de integrar a todos los municipios del territorio en Urbide. Pero en este proceso quedan por determinar muchas cuestiones. Queda determinar el papel que juega Anvisa, puesto que en principio estaría las entidades que ahora están adheridas a Urbide, que podemos decir desde Gasteiz hacia abajo. Está la cuenca del Alto Nervión, en la que estamos, el CACU, pero Anvisa, donde la masa crítica de la que has hecho mención es fundamental,
Resulta que no tenemos los datos suficientes para saber qué va a pasar con Anvisa, si se va a integrar en Urbide o no, porque si no se integra en Urbide, pues me parece que todo lo que se ha hablado sobre la sostenibilidad financiera de Urbide pues está fuera de cuestión y en todo caso debería estar respaldada, como así asegura, por la Diputación Foral. Lo que no entendemos es por qué, sin despejar todas esas incógnitas, respalda a Urbide la Diputación y no respalda la Diputación al CACU. Sin tener todos esos datos, me parece muy aventurado decir que Urbide, tal y como quedaría con la absorción del CACU, puede ser desde el punto de vista financiero sostenible, ¿no? Nosotros pensamos que es una decisión política que busca centralizar la gestión del ciclo integral del agua en un solo ente. Asistimos, por tanto, en el territorio a una pérdida de autonomía municipal, en este caso comarcal o a nivel del Alto Nervión, para poder elegir, decidir sobre las cuestiones estratégicas de la planificación y gestión del agua en nuestros propios municipios o en el consorcio del CACU, ¿no? Nosotros creemos que la política debe basarse en la cuenca hidrográfica, comunidad básica, desde una perspectiva global e integrada de todos los factores que en ella concurren, ¿no? Además, ya que se habla, leemos la Directiva Marco del Agua, establece que la cuenca hidrográfica como marco territorial de gestión de aguas como algo natural del ciclo hidrológico de las aguas continentales, ¿no? Y esto implica una gestión descentralizada de la gestión de servicio integral del ciclo del agua y así facilitar a la ciudadanía una gestión de proximidad, ¿no? Nuestra propuesta sería esa, ¿no? Pero ahondando un poco más, hablamos también de agua y participación. Quizás los que estáis en la asamblea del CACU, quizás los que hemos asistido, en mi caso, a una jornada explicativa sobre el estudio económico que se realizó a una empresa externa sobre los costes que significa en los próximos años la gestión del agua, nosotros pensamos que una decisión de tanta importancia debería tener una participación social y democrática mucho más participada de lo que hoy vamos a decidir aquí, para que nuestros vecinos tuviésemos capacidad de valorar no solo esta alternativa, sino otras alternativas diferentes a la que hoy se nos propone y que se nos da como un hecho consumado y que tiene que ver con una estructura jurídica y económica que puede ser esa o pueden ser otras, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando es de una voluntad política de gestionar de una forma o de otra. Decir a los ciudadanos y vecinos de Amurrio que se les va a triplicar el agua porque el coste del servicio se va a triplicar y la Diputación, en vez de avalar o estar financieramente detrás de esta decisión, lo que dice es que o venís a Urbide y por lo tanto ahí sí que os respaldamos, y si no venís a Urbide, pues el CACU se cae, el CACU no es viable económicamente, pues me parece que no es una forma de un proceso participativo donde se tengan todos los elementos en cuenta, ¿no? Además, tenemos también mucha preocupación por las incógnitas sobre el tema de la participación público-privada, y el mejor ejemplo que lo tenemos cuando se establecen este tipo de consorcios a gran escala, con una gran masa crítica, es precisamente el ejemplo de Bilbao-Vizcaya, ¿no? Donde el modelo de gestión, al final, aunque sea de titularidad pública, pues tiene una gestión privada y en la práctica ha fortalecido un modelo donde se ha pasado de una gestión pública directa a uno donde el dinero público pasa a manos privadas, no solo para la construcción de nuevas infraestructuras, sino también para la gestión del propio servicio por medio de subcontrataciones o el grado, un ente cada vez que está siendo más alejado del local y con una estructura muy alejada de la escala municipal y comarcal, donde las decisiones y la gestión diaria son tomadas en órganos carentes de la mínima participación y la transparencia, que es cada vez más opaca, ¿no? Por no decir de cómo los beneficios que ha tenido Bilbao-Vizcaya han sido invertidos en países como Argentina y Uruguay, haciendo negocio con precisamente el bien público del que todos decimos que es básico, ¿no? Entonces, para tomar una decisión de este calado, nosotros planteamos que debería haber sido un debate mucho más reposado, que se despejen todavía muchas dudas que genera simplemente la decisión de hoy de integrarnos en Urbidea. Nosotros tenemos muchas
dudas, que se hubiesen podido valorar otras posibles alternativas, haber exigido a la Diputación que la decisión que se tome sea respaldada también económicamente, como lo va a ser para Urbide, y que, además, no solo eso, sino que el proceso debe de incluir no solo a los representantes municipales, sino también a parte de la sociedad civil, como pueden ser sindicatos, asociaciones ecologistas, de usuarios, etcétera, porque al final es una gestión de todo, o sea, es un bien de todos y en el que todos debemos tener el suficiente conocimiento para poder luego decidir la mejor elección. Por lo tanto, no creemos que haya sido un proceso precisamente modélico en este sentido, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros creemos que hay otro modelo de hacer las cosas que no es precisamente el que se ha seguido en este proceso tan importante como es la disolución de un ente comarcal con una cuenca hidrográfica específica por un ente que nosotros, por lo menos los datos que tenemos, no puede asegurar que Urbidea, tal y como las entidades que están adheridas, pueda sostener financieramente si no se respalda. Es decir, en definitiva, que es una apuesta de la Diputación y no sé si es tanto una alternativa que nosotros podamos defender o aprobar. David, PSE. Yo no sé si será una apuesta de Diputación. Lo que sí sé es que este es un tema que se lleva debatiendo muchísimos años, que ya se ha comentado, lo ha comentado Chorra. Entonces, no creo que a nadie le haya pillado, o no le debería haber pillado, por lo menos vacío o sin argumentos como para no haber justificado, no haber debatido en el pasado. Entonces, de entrada, manifestar que nuestro voto va a ser favorable a la integración del CACU en Urbide, bueno, de la integración de que, en este caso, los representantes vayan al CACU para que tomen la decisión de integrarse en Urbide, y lo hacemos porque esta solución es una solución que además viene avalada o movida incluso, ya no tanto si avalada, pero no sé si la palabra es avalada, sino que viene desde criterios técnicos y solventa un montón de problemas derivados, por ejemplo, de la adscripción del CACU a una entidad local y, en consecuencia, precisamente a la no realización de los controles internos que imposibilita la demostración del correcto cumplimiento de los principios de actuación de la entidad establecidos en la legislación vigente. En segundo, porque los gastos asociados a la entrada en funcionamiento de las infraestructuras, como ya se ha comentado aquí, de saneamiento y depuración del Nervión, va a provocar la completa prestación de los servicios inherentes al ciclo integral del agua, y esto va a suponer a la entidad doblar o triplicar, según el caso, las necesidades de recursos. Y, por poner un ejemplo, en un periodo de 6 años el CACU va a pasar a duplicar la necesidad de medios humanos y técnicos que destina a la gestión del ciclo integral, precisando el concurso de 41 trabajadores. Otro ejemplo es que en 6 años el CACU va a pasar a triplicar sus infraestructuras en servicios, y el 50% precisamente de esas infraestructuras vienen como consecuencia de las nuevas obras de saneamiento. Y todo esto hay que pagarlo. El ciclo integral del agua lo que establece es que hay que repercutirlo a los usuarios sí o sí. En tercer lugar, ya se ha comentado, porque la masa crítica poblacional actualmente del CACU está más o menos en 34.500 habitantes, que es lo que hay ahora, y eso supone, si no recuerdo mal, un 90% de la población a la que podría aspirar el CACU para repartir costes. Si estos costes se incrementan, si estos costes van a aumentar, lo que más o menos están previstos en los cálculos que se han establecido, significa que no vamos a tener posibilidad de tener gente para poder repartir esos costes. De hecho, esta situación va a provocar
puede provocar, mejor dicho, en el futuro que el consorcio a medio plazo tenga problemas para cumplir, además, con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Como ya se ha dicho, esta situación lleva hablándose y debatiéndose desde hace mucho tiempo y, desde luego, no creo que a nadie nos haya podido pillar de improviso. Se ha hecho mención aquí a los antecedentes que no voy a repetir, y la propuesta que hoy debatimos aquí la debatimos precisamente porque Urbide coincide como el CACU en la naturaleza de los servicios que va a prestar y en el ámbito de actuación, en el ámbito territorial de actuación, porque nace con el compromiso de ofrecer dichos servicios de forma más económica que la prevista por el CACU, y que incluso si no recuerdo mal, por Aguas de Bilbao. No sé si recuerdo mal la noticia, la he leído esta mañana así un poco por encima, pero si no recuerdo mal, Bilbao paga 133 euros más, que la tarifa de un ciudadano es 133 euros más cara que la que se ofrece por Anvisa, más o menos, no me acuerdo exactamente. Urbide, en este sentido, lo que nos garantiza a los vecinos y vecinas, en este caso de Amurrio, es una tarifa única para todo Álava, referenciada al coste del servicio de la tarifa que aplica Anvisa. Aunque Anvisa a día de hoy no entre en Urbide, la Diputación Foral de Álava, en este caso, se hace garante de esa tarifa. Y además, la Diputación precisamente lo que hace es correr con el déficit generado, si no recuerdo mal, hasta un máximo de 500.000, una cosa así. Además, y dada la situación en la que estamos, y eso también hay que tenerlo en cuenta y está recogido en los informes técnicos, la pandemia provocada por el COVID-19 va a provocar, ya sabemos todos, una caída en la recaudación que va a afectar de manera directa a las haciendas de las entidades locales pertenecientes al CACU. Y este escenario de falta de recursos precisamente va a obligar al replanteamiento de las formas de la prestación de servicios, primando más que nunca el criterio económico. Esto no son palabras mías, esto son palabras del informe hecho por los técnicos. Así, se complica la posibilidad de financiar mediante aportaciones municipales los déficits precisamente en los que puede incurrir el CACU en el futuro. Y en base a todo ello, pues bueno, pues hay que tomar decisiones que a mi parecer no son políticas en ningún caso, son decisiones que son técnicas y que no miran más allá que buscar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, y que además paguen lo justo por precisamente esa gestión integral del agua. Cada municipio es libre de querer participar o no en esa integración, y como existen varios modelos o existen varias posiciones, bueno, pues en el futuro veremos quién tiene razón y cómo se repercuten los costes que hasta ahora mismo o que ahora mismo estamos comentando. Aparte de eso, yo creo que la integración lo que va a hacer es recurrir a dos principios muy importantes, a mi modo de ver, y que van a repercutir tanto en Amurrio, en la cuadrilla del consorcio, como son precisamente la cohesión social y la cohesión territorial, conduciendo a una máxima que es que a mismos servicios, mismos costes. Y también la repercusión económica de Urbide, como he dicho, lo que va a hacer es ofrecer una garantía sobre el principio de sostenibilidad financiera por la dimensión del propio CACU. Vuelvo a repetir y ya con esto concluyo. Esto está avalado por los informes técnicos que han hecho desde el CACU, viene avalado por un proceso de debate mejor o peor en el cual ha podido participar mucha gente desde hace muchos años, y en nuestro caso bienvenido sea el momento precisamente ahora de dar el paso para esa integración. Nada más. Vale, eskerrik asko, David. De H. Bildu, ¿quién vais a...? Jon. Bueno, gaurko gai honetan batzorde informatiboan egin genuen bezala
Esesko botoa emango dugu, sinesten dugulako kakua dela Aiaraldean ura kudeatzeko elementurik eraginkorrena. Baina zoritxarrez gaur eta hemen kakurekin bukatuko dugu. Edo hala suposatzen dugu behintzat. Bidean mahai gainean jarri nahi ditugu hainbat aspektu daude. Batetik ez dugu prozesu hau guztia egin den formarekin bat egiten. Txarrak ja aurretik aipatu du jardunaldi batzuk egon zirela honen inguruan eztabaidatzeko, eta egia da, egon ziren. Baina sinesten dugu ere bat interesatuak izan zirela, eta eztabaidarako aproposak ez zirela izan, erabat zuhurrak eta aukera bakarrak saltzen zutenak. 2 hilabete hauetan ez dugu inoiz beste biderik ikusi, ez da entzun ere. Jardunaldi horretan entzun eta ikusi genuena izan zen aukera bakarra, egi ofiziala, bat eta bakarra. Bestetik dago, eta Txarrak ere lehen aipatu du, badaramagula 30 urte baino gehiago edarrei eta kolektorei itxaroten. 30 urte baino gehiago kiratsa sufritzen, 30 urte baino gehiago gure ibaiak zikin ikusten, eta orain bapatean, 2 hilabeteko epean, uraren kudeaketari buruz erabaki bat hartu behar dugu derrigorrean, ezta? Baina ez gaude bakarrik formarekin desados, baizik eta fondoarekin ere ez dugu bat egiten, ezta? Eta uste dugu gaurkoa oso erabaki garrantzitsua dela, eta era berean atzera bueltarik ez duena. Gaurko erabakiarekin ezin gara okertu. Eta horregatik uste dugu eztabaida beharrezkoa dela eta dauden aukera guztiak sakon aztertu behar ditugula. Lo que se nos ofrece, el salto Urbide, es una especie de salto a un futuro incierto frente a lo que es ya conocido, que es cómo funciona el CACU. El CACU es algo que hemos construido entre todos y que a día de hoy está claro que es el segundo ente gestor de agua más potente y más eraginkorra, más eficiente de Álava, sin ninguna duda. O sea, detrás de Anvisa, con el que no se puede competir en ninguno de los casos por términos que exceden a la propia gestión del ente, sino más bien por términos de densidad poblacional, de masa crítica, etcétera. Pues por detrás de Anvisa está claro que el segundo mejor gestor del agua es el CACU. Y lo hemos construido entre todos y entre todas. Y lo tenemos aquí. Y es algo de lo que deberíamos estar lo suficientemente orgullosos como para no darle el final, y vamos a dejarlo ahí, que le vamos a dar hoy. El salto a Urbide que se nos propone, creemos, y puede ser que nos estemos equivocando, pero tenemos nuestras serias dudas de que va a traer una serie de problemas para la ciudadanía, ¿no? En primer lugar, vamos a perder la cercanía que tenemos con el CACU. El CACU sabemos dónde está, sabemos dónde tenemos que ir, sabemos dónde tenemos que llamar, etcétera, etcétera. Por supuesto, con Urbide va a seguir siendo así, pero va a seguir siendo así porque lo va a seguir gestionando el CACU. O sea, es así de absurdo. Vamos a cambiarle el nombre para que lo siga haciendo el CACU. Vamos a perder el control y el poder de las decisiones, de poder tomar las decisiones a nivel local. De repente vamos a entrar en un ámbito mucho mayor, donde los poderes se van a repartir de otra manera, donde la Diputación va a pasar de tener una representación del 5%, como tiene ahora en el CACU, a tener una representación del 33%. Y bueno, de la misma manera, las contratas y todos los suministros que se puedan dar, pues van a salir a otras escalas y ya vamos a perder el impulso que se le puede dar al pequeño constructor, a la economía local, ¿no? Porque ya el ámbito va a exceder y con mucho lo que es la comarca para entrar en otros ámbitos donde las grandes beneficiadas siempre o casi siempre son las grandes empresas. Y, por último, creemos que se va a perder todo control sobre la tarifa. Sí es verdad que va a venir referenciado sobre la tarifa de Anvisa, pero también se dice muy claramente en los estatutos que se va a tomar en una asamblea general, que vuelvo a repetir, el 33% de facto va a estar representado por la Diputación Foral de Álava, frente al 5% que tenemos hoy. Entonces, pues bueno,
ya lo he dicho, creemos que un bien tan esencial como el agua tiene que estar ligado a la sociedad que va a disfrutar de ella, y con este salto, pues esto no se va a dar, ¿no? Vale, ya me casco. Bueno, por puntualizar algunas cosillas que han salido aquí. En principio, ¿qué dices? Que lo de la opción de la cuenca ya se valoró, ya ha dicho que se fue allí, se habló con el consorcio y bueno, y dijeron que era una cosa inviable. O sea, esa opción, que puede tener sentido, no digo que no, o sea, el tema de la cuenca del Nervión, es una opción, una puerta que se nos cerró hace unos años, ¿vale? A no ser que viniésemos con un dinero que no tenemos, lógicamente, y que no nos podemos nosotros, y lógicamente no le iba a poner la Diputación de Álava en un consorcio vizcaíno, ¿vale? Eso es así. Que no ha habido tiempo para el debate, hombre, yo desde que estoy 6 años ya en la Asamblea del Consorcio, ha salido recurrentemente en todas las asambleas este debate que iba a llegar, que cuando en el 2025 estarían las EDARES en funcionamiento, teníamos que sí o sí tomar una decisión ya, porque el coste del metro cúbico iba a subir muchísimo. Entonces, esto lo hemos hablado un montón de veces en las asambleas del consorcio. Como ya he dicho, en el 2025 están las EDARES, hay que tomar decisión. Ha dicho David, también lo comparto con él, tenemos que tomar una decisión y creemos de nuestra parte que es la mejor decisión para los vecinos de Amurrio. Decías, John, ¿estamos equivocados o no? Pues nosotros creemos en esto, igual puede ser que también nosotros estemos equivocados, pero creemos que es la mejor solución o mejor alternativa para nuestros vecinos. Hablábamos de que es que nos han mirado otras opciones o no, es que tampoco hemos, desde otras, diríamos, formaciones políticas, tampoco tenemos otra opción, nadie ha presentado otra opción. ¿Vale? Las opciones son lo que hemos hablado de la Cuenca, la quedarse en el consorcio o la de Orvide. No ha habido nadie que ha traído una propuesta, diríamos, de otra opción la cual se pueda comparar hasta la fecha, y eso que hemos estado un montón de discusión, ha habido jornadas, se ha hecho debates, se ha hecho informes, no hay ninguna otra opción, diríamos, centrada sobre esto. ¿Que no es reversible? Es totalmente reversible. O sea, la competencia de saneamiento y abastecimiento es una competencia exclusivamente de las entidades locales, ¿vale? Y los entes. Diputación no tiene competencia en esto y no la puede usurpar o no la puede quitar. O sea, en cualquier momento nos podríamos ir de este consorcio. O sea, es reversible total. Es volver a... Bueno, es que no cedemos la competencia, no se puede, ¿vale? Lo de la cercanía del CACU, vale, pues entendemos... A ver, como ya se contó en la comisión y se contó en las jornadas, realmente en el primer paso, ahora hay unas 76 entidades pequeñas en el Urbide, pero lo que va a hacer el consorcio, diríamos, es verdad, va a ser el gestor de Urbide en un primer momento, porque el tamaño que tenemos es muchísimo más grande del que tiene ahora mismo Urbide. Entonces, diríamos que va a pasar directamente toda la gestión del consorcio del CACU a gestionar Urbide, con el mismo personal, etcétera, etcétera. La relación que vamos a tener con ellos, la idea es, vamos, entiendo yo que seguirá siendo igual, les seguiremos pidiendo el tener las reuniones semanales, o sea, no creo que vaya a haber una diferencia en ese aspecto. También dentro de las jornadas se explicó un poco el sistema de gestión o la estructura del futuro consorcio, ¿no? Es un consorcio en que ya viene a explicar que realmente da más representatividad a las entidades, sobre todo pequeñas, a las juntas administrativas. Como ya se ha avisado en la Asamblea, por Amurrio solo hay un representante de todas las juntas administrativas y por allá el otro. En este futuro consorcio van a tener todos un voto, todas las entidades pequeñas, o sea que es más equitativo, diríamos, o más justo, a nivel sobre todo de juntas administrativas. La tarifa y los costes, hombre, pues entiendo yo que vamos a seguir igual. Lo han referenciado al coste de ANISA para toparlo. Y la situación es que ahora mismo también en el consorcio aprobamos aquí lo que son las tarifas, pero van a la asamblea del consorcio y va en base al coste del agua, que será lo mismo, da igual en el CACU que en Urbide. Tendremos que adaptar nuestras tarifas al coste del agua. Lógicamente, como habíamos dicho antes, cuando entran en esto va a costar muchísimo más y eso lo que va a hacer es Diputación, pues lo topa, lo pone como ANVISA, que ya es verdad lo que dice John, que tiene un sistema mucho más perfecto por la situación en la que tiene, pues son muchos más usuarios, mucho más masa crítica en mucho menos sitio. Entonces, más o menos, el sistema funciona, ¿vale? Hablábamos también en la comisión de que a futuro, que lo lógico de esto es que ANVISA entre al consorcio único a la vez y que sea un solo consorcio. Y estamos poniendo igual, no sé, o pegas o
o viendo raro que haya un único consorcio a la vez, cuando, si nos vamos al lado, lo que hemos hablado de Cuenca, que era una de las opciones, entrar al consorcio de Bilbao-Vizcaya, es un consorcio que tiene casi, no sé si el 90 y pico % de la población de Vizcaya está en un único consorcio, que es ese, y que es una de las alternativas que se han planteado aquí, y que está detrás de Diputación, y que hay ayuntamientos de todos los colores políticos que están integrados en ese consorcio único vizcaíno. Bueno, las decisiones, a ver, el poder, a ver, en el tema cuando hemos hablado también de lo del futuro consorcio, también se contó que iba a haber unas, no me acuerdo bien, no sé si se llamaban asambleas territoriales, las cuales iban a ser por cuadrilla y iban a funcionar de una forma que todo, por ejemplo, iba a 6 asambleas territoriales, las cuales iban a estar comisiones territoriales, las cuales iban a ser en la práctica, por ejemplo, en nuestro caso, en la cuadrilla de Ayala, iba a ser el CACU. Íbamos a poder elegir los representantes, las juntas de gobierno, íbamos a poder, esa comisión territorial iba a poder proponer las obras, los contratos, etcétera, etcétera. O sea que en la práctica el CACU se trasladaría a lo que es la comisión territorial. ¿Una vuelta hacemos? Venga, Bueno, yo creo que hemos expuesto cada uno y creemos que lo que hemos expuesto es lo mejor para los vecinos y las vecinas de Amurrio y para toda la cuenca. Y en esta segunda intervención me voy a referir también a los informes, ¿no? que de tantas páginas que tenemos todos debatidos en la comisión, ¿no? En la valoración global al final que se hace, ¿no? Y dice, en el punto 6, dice: los efectos sobre la tarifa exigir al ciudadano para la recuperación íntegra de los gastos de funcionamiento supone incrementos difícilmente asumibles en comparación con otras comarcas, como la de Vitoria u otras comarcas. Urbide tiene capacidad, solvencia económica, no solo ya para integrar a lo que es la masa crítica que tenemos aquí, sino para integrar a ellos mismos. Yo creo que la respuesta es no. No creo que ellos, Urbide, en estos momentos, sin la integración del CACU, tengan esa capacidad, esa solvencia económica. No lo creo. Pero dice que el CACU no es capaz de tener la solvencia que tiene Anvisa, que ya lo sabemos, pero que tampoco la capacidad que tiene Urbidea tal y como está en estos momentos. No lo creo. Segunda, y en este contexto, continúa, en este contexto la Diputación Foral de Álava propone como solución el aumento de la escala de prestación del servicio, incrementando su eficiencia, y ofrece a las administraciones competentes, nos ofrece la posibilidad de adhesión a Urbide. O sea, como no sois, os damos la adhesión a Urbide como una solución, que es el consorcio de agua impulsado en esta institución para la gestión integral del ciclo del agua. No se plantea, como se ha dicho en muchas ocasiones, que la ley obliga al consorcio a tener una gestión económica y que sea el ayuntamiento de Llodio quien lo haga. Dice, hombre, el ayuntamiento de Llodio no tiene capacidad para meterse en este berenjenal, bastante tiene con lo suyo, u otra entidad, la Diputación Foral. No ha querido en ningún momento la Diputación Foral de Álava hacerse caso de la gestión económica del CACU, para cumplir la legislación. Por lo tanto, es una decisión política que ha puesto a estos huevos o a estos otros. Pero lo que ya es más sorprendente de todo, y es lo que nos llena de preocupación, es que la irrupción, y además como es un punto que tú has mencionado, me viene fantástico, porque dice, la irrupción de este escenario de crisis además va a hacer que la financiación obligará al replanteamiento de la prestación de servicios. Bien, primando más que nunca el criterio de economía. Hostia, estamos hablando de salud. Hostia, estamos hablando del agua. ¿Cómo que esto, que el principio fundamental es la economía? ¿El que no se pueda pagar el agua no lo puede pagar? ¿No tiene derecho al agua? ¿Cómo es esto? La economía, la sostenibilidad, el repercutir los costes es evidente. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿dónde podemos poner y financiar y participar, como es la Diputación, y ser solvente económicamente, apuesta por un Urbidea sin que se despejen otro montón de incógnitas? Porque Urbide, sin contar con Anvisa, difícilmente va a poder ser solvente. Difícilmente, porque vamos a arrastrar nosotros este déficit, es imposible que lo haga. Por lo tanto, todo eso está sin despejar. Y el otro, de lo que no se habla, pero no se habla precisamente porque no lo hemos debatido,
Los debates no solo se hacen con la representación, se hace con toda la sociedad. Y yo no he propuesto que vayamos a Bilbao Vizcaya, ni muchísimo menos, sino que precisamente una de las grandes preocupaciones cuando se pasa de lo comarcal o de las cuencas a gestores cada vez más grandes, que parece que como somos más, pues repartimos a tocar menos. En el caso de Bilbao Vizcaya, por no poner otros ejemplos de privatización del agua, es precisamente que ante masa crítica haya superávit en el sentido de que se recaude más de lo que se gasta y que se tenga la tentación de que precisamente se vaya a lo privado, cosa que no estoy diciendo que se vaya a hacer, pero mostramos nuestra ocupación cuando leemos párrafos en lo que se dice que más que no lo que es el criterio de economía. Y eso lo vemos porque hay casos en los que no podemos poner el déficit en la ciudadanía. Aquí asumimos déficit de varios entes, desde el polideportivo hasta la escuela de música, y somos un servicio y lo damos y asumimos el déficit. ¿Cómo no va a ser posible que si se mantiene un déficit por el servicio del agua lo vayamos a pagar las administraciones, que por otra parte ya pagamos el agua a través de nuestros impuestos, no solo de la tarifa, sino que todos lo pagamos a través de nuestros impuestos, lo que son las infraestructuras, que no es una cosa que se la saca ni el Estado ni la Diputación, sino que entre todos pagamos para que precisamente unos déficits después de 30 años de tener aquí la depuradora y recolectores, ahora se nos diga o esto o esto. Es lo que nosotros ponemos en duda. ¿Que hay argumentos en una dirección y en otra? Claro, evidente, y hay gente que se lo cree más o menos, y en otra tenemos nuestras dudas y pensamos que tenemos serias dudas como para que nosotros podamos dictaminar hoy o votar a favor de dicha disolución, y se nos puede acusar de que es que íbamos a llevar a la ruina al CACU, y vamos a llevar a la ruina y nos van a devolver y vamos a tener que pagar los costes, etcétera, etcétera. Este proceso no solo ha pasado aquí. Este proceso también ha pasado en el Cadagua, en Carranza, ayuntamientos que han querido seguir manteniendo lo que es esto, y precisamente en el caso de Bilbao Vizcaya les han denegado las ayudas económicas y tal para mejorar las infraestructuras porque no se integraban en dicho ente. O sea, son situaciones y ejemplos que tenemos en otros sitios y que lo que no queremos es que pase aquí. No decimos que vaya a pasar, pero lo que no queremos es que pase aquí, y precisamente ponemos nuestros interrogantes en todo este proceso y en la toma de decisiones que deja incógnitas sin resolver para nosotros. Eskerrik asko, Kepa. David. Matizar rápidamente tres cosas. Una con respecto a lo que comentaba Kepa del tema del principio, ¿cómo era? ¿El principio económico? ¿Cómo era? No me acuerdo. El criterio de economía, el criterio de economía. Precisamente lo que hay que hacer es contextualizarlo en la parte que se habla, que en este caso está con el tema del COVID y de la situación económica que va a generar y que genera el COVID. Todos somos conscientes, aquí hemos hablado, bueno, pues puedes cerrar el grifo, o sea, igual la solución es que cierres el grifo, pero la gente, dudo yo, que deje de consumir agua. Y lo que trata de explicar en este caso el informe es que a menos gastos, o sea, a menos ingresos por parte de las entidades que están consorciadas, lo más probable es que se dejen de invertir en la renovación de infraestructuras que en un momento dado pueden ser fundamentales, porque puedan primar otra serie de cuestiones más recurrentes y más importantes, como precisamente es la sanitaria, ¿no? Entonces, si el CACU entra en ese proceso en el cual las entidades locales dejan de aportar fondos en un momento o disminuyen los fondos, el CACU, desde el punto de vista financiero, va a tener problemas. Eso es lo que viene a decir en cuanto al principio económico. Si a todo esto le sumamos los costes que va a suponer el tema de la integración de las depuradoras, pues apaga y vámonos. Eso es lo que, en resumen, por lo menos es lo que entiendo yo del tema del principio económico. Y dos cuestiones más, muy rápidas también, de hecho creo que más rápidas. Se ha comentado que vamos a perder la capacidad para establecer las tarifas. Hombre, creo que ya lo ha comentado Chorra, las tarifas
esa decisión no la tomamos nosotros, ni la hemos venido tomando nosotros hasta ahora, porque se establecen en el consorcio, en la Asamblea General del Consorcio, en la cual Amurrio está representado como uno más dentro de 28 entidades consorciadas. Esa capacidad y esa pérdida, o sea, no perderíamos esa independencia si las gestionáramos nosotros directamente, pero no las gestionamos, las gestiona el CACU. Por lo tanto, hemos cedido esa capacidad al consorcio y ahora, en este sentido, lo que se va a hacer es ceder a Urbide. Y luego ya, esto ya no lo digo yo, también lo dice en los informes, creo recordar, así a grandes trazos, que los estatutos, tal y como están ahora mismo redactados, lo que haría sería garantizar que Amurrio tuviera mayor capacidad o mayor peso político, mayor peso dentro de Urbide por el hecho en sí mismo de la participación y, como decía Cherra, de representación que tiene Amurrio. Entonces, yo creo que son dos cuestiones que vienen a despejar un poco lo que se ha dicho, ¿no? Nada más. O sea, son cuestiones que son de matiz puro. Ricasco, David. Jon. Se viene repitiendo aquí constantemente el aspecto, el comentario de la masa crítica, cuando en realidad es un comentario que a nivel técnico se sostiene poco, muy poco. Para bien o para mal, Álava no tiene masa crítica para hacer una gestión integral del agua y que sea rentable. Y mucho menos si excluimos a Vitoria de esa ecuación. Tenía los datos por aquí, pero si tenemos en cuenta que para que un ente gestor del agua sea rentable hace falta densidad y hace falta población, la dispersión territorial y poblacional que tiene Álava imposibilita de todas maneras esa recuperación de costes. Y si en Aiaraldea, si en la comarca, que es la segunda connotación urbanística, el segundo enclave urbanístico más densamente poblado de Álava, es inviable, no me salen las cuentas cómo Zambrana puede ayudar a ser viable al CACU, como, no sé, Agurain o Jon, con unas densidades mucho menores, pueden ayudar a ser viables al CACU. Además, este es un argumento que, para bien o para mal, nos lo admitieron el otro día en una reunión que tuvimos con los gestores del CACU. O sea, en Álava, quitando Gasteiz, todo lo demás no es viable, es deficitario de per se. Entonces, pues bueno. También echamos de menos, se está recurriendo constantemente al informe que dice que en el CACU las tarifas se van a duplicar, triplicar, cuatriplicar, lo que haga falta cuando entren en funcionamiento las EDARES. Echamos mucho de menos el informe de Urbide, donde digan cómo va a repercutir la entrada o no del CACU, o incluso cómo van a repercutir, cómo van a evolucionar sus tarifas una vez que entren en funcionamiento otras inversiones que van a tener que entrar a lo largo de todo Álava. Porque no nos olvidemos que en Agurain también hay una EDAR de 6 y pico millones de euros para una población de 5.000 habitantes, que en Ollón también se acaba de inaugurar otra EDAR de 3,5 millones. O sea, nosotros no somos los únicos que tenemos que hacer inversiones. Todo el mundo tiene que hacer inversiones y si nosotros no somos capaces de pagar las nuestras, ¿vamos a ser capaces de pagar las del resto? ¿O cómo va? No se entiende muy bien. Entonces, al raíz de esto, y como lo bien apuntaba Kepa, cabe preguntarnos para qué queremos los impuestos. Si los impuestos no son para pagar un bien de primera necesidad, como es el agua, pues apaga y vámonos. Si los impuestos no los queremos para garantizar un correcto estado medioambiental de nuestros ríos, pues esto. Y a raíz ya termino con el tema de económico, se ha hecho referencia varias veces también a la Directiva Marco del Agua, que dice que hay que repercutir los costes en la tarifa. Pero a su vez se dice que la Diputación va a subvencionar el ciclo en Urbide. Entonces, la otra, el CACU tiene que respetar la Directiva Marco del Agua, Urbide no.
y llegamos a la conclusión final, que ya la ha adelantado Kepa también, que es que esto es una decisión política pura y dura. La Diputación, una vez más, ha hecho una jugada política, él tiene el balón, o jugamos a mi juego o me llevo el balón a casa. Si entráis en Urbide, se pagan las deudas, si os quedáis fuera, no se pagan las deudas. Si entráis en Urbide, seréis dignos merecedores de ser alaveses de primera, y si no, seréis dignos merecedores de jugar pues, en Amurrio, que creo que está en preferente. No soy muy futbolero, ya podéis perdonar. Entonces, pues bueno, a modo de resumen, nuestra opinión es que Urbide no va a salvar al CACU, sino que CACU va a salvar a Urbide, y que si bien la decisión que se tome hoy puede ser reversible o no, porque evidentemente nadie nos va a quitar las competencias en materia del agua, hoy lo que se está decidiendo es la disolución del CACU. Y una vez que se disuelva el CACU, con lo que ha costado crearlo, generarlo y que coja el tamaño y la importancia que tiene, pues digo yo, creo que va a ser muy difícil volverlo para atrás. Y un último apunte. El proceso ha sido tan participativo, ha sido tan de tener en cuenta las diferentes opiniones y demás, voy a leer un apartado de la propuesta de acuerdo plenario que se trae aquí, que la representación de este ayuntamiento, o sea, en el caso de que la representación de este ayuntamiento estuviera conferida por decreto de alcaldía a más de un miembro de la corporación, como puede ser mi caso en la asamblea del CACU, se requieren de estos que trasladen y apoyen en la citada asamblea el acuerdo adoptado en los estrictos términos del mismo. O sea, estamos dispuestos a aceptar todas las voces, estamos dispuestos a aceptar todas las opiniones, pero votad lo que yo os diga. Hombre, bien, lo que digas de pleno. Lo que digas de pleno. Hablas de que no es viable. No es viable, ¿vale? Y dices que y nosotros somos la mayor concentración urbanística de Álava, quitando Vitoria, ¿vale? Y tampoco es viable. Pero también igual, lo menos viable igual somos nosotros con ahora 2 depuradoras nuevas de última generación, ¿no? O sea, que igual somos nosotros más peso para los otros que los otros para nosotros, ¿no? Y para eso está Diputación, para eso está otra Diputación, para cubrir ese déficit. Eso es la propuesta que viene aquí Urbide. Voy a leer un pequeño texto de hace, creo que son 5 o 6 años, es rapidito, que salió en medio de comunicación. Hay que cumplir con la Directiva Marco del Agua del 2000/60. Lo que buscamos es conseguir el mejor servicio al mejor precio. La gestión de agua potable sea siempre pública y no dejar ningún resquicio para que en algún momento pueda ser privatizada. Las edades de Marquijana y Basurde estarán en marcha para 2020 y 2021. Bueno, cuando aquello se pensaba eso. Y van a implicar un cambio brutal en las facturas, porque estamos hablando de en torno a 2 millones de euros anuales en mantenimiento. Y hay que adelantarse. Por eso organizaremos en marzo unas jornadas en las que queríamos poner sobre la mesa lo que nos avecina y la necesidad de definir un modelo de gestión del agua. Existen 2 alternativas. El modelo de cuenca, que entendería el Nervión como un todo, desde Orduña hasta Bilbao, y que llevaría a Ayala a integrarse en el consorcio de aguas de la capital vizcaína. O el modelo administrativo vinculado a Álava, que permitiría pensar en un organismo provincial para la gestión de los consorcios de todo el territorio. Sea como fuere, la definición del modelo es algo fundamental, porque el actual consorcio de aguas del Valle carece de capacidad alguna para hacer frente a este reto. Lo que está claro, de todas formas, es que el coste se va a disparar. Estas fueron palabras de un expresidente del CACU y que fue también concejal de H. Bildu en este ayuntamiento. Pues para finalizar, pues un poco en resumen lo que he dicho antes. O sea, creemos que esta es la mejor decisión para nuestros vecinos. Creemos que hoy hay que decidir de cara a futuro, que no queremos que se triplique la factura de los hogares de las familias en Amurrio y queremos que tener un servicio público, directo, profesional y eficiente. A la votación. Olain Amurrio, Kepa. Contra. A favor. David. A ver, ¿dónde empezáis a votar? Contra. 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 Alde. 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 Alde.
Perdón. Pasamos ya a asuntos de la Comisión Informativa de Organización. El punto 6 es el informe sobre el pago de las facturas durante el tercer trimestre de 2020. Bueno, esto fue a la Comisión de Organización, se dio cuenta. No sé si tenéis algún apunte sobre el informe. ¿Alguna cosa? Vale. Pues pasamos al punto 7, que es una transferencia de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de 2020. Esto también se llevó a la Comisión de Territorio. Es una transferencia técnica de medio ambiente para cubrir las aportaciones de los fondos solicitados por la cuadrilla de Ayala para la gestión de residuos del tercer y cuarto trimestre del 2020. ¿Algo sobre esa transferencia? Bueno, Sí. Kepa. no, bueno, como otras transferencias, pues bueno, se disminuyen una serie de partidas. La mayoría son pequeñas, alguna tiene una importancia mayor que no se va a hacer, pero más que nada lo que comentamos un poco en la comisión, ¿no? Son 118.152 euros, es decir, hay un incremento con el tema de la gestión de las basuras en la comarca y de lo ya presupuestado o más o menos previsto, pues simplemente el Ayuntamiento de Amurrio tiene que aportar 118.152 euros más, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé el resto de ayuntamientos, me imagino que el incremento, como es proporcional, pues también de sus partidas habrán tenido que retirar de algunos otros asuntos y tal. Entonces, bueno, es un coste que consideramos importante como para tratarlo más allá de aprobar la transferencia, de hablarlo, el porqué de este incremento en el cuando es bueno, como todos sabemos, fue adjudicado no hace mucho tiempo, 2 años creo, la gestión privada del mismo, y si ya en un año nos supone 118.000 a este ayuntamiento, más lo que suponga a los ayuntamientos, pues es como para hacérselo mirar. Entonces, bueno, pues en la comisión correspondiente con eso, pues pediremos un poquito a las técnicas o lo que sea, el ver un poquito de dónde viene este aumento y analizarlo y ver un poquito cuál es la situación. Vale. Perdona que me he equivocado porque fue a la Comisión de Organización la transferencia, ¿no? La transferencia de crédito. Entonces sí, vale, pues lo recogemos y en la siguiente se le comentará a la técnica de medio ambiente que explique los importes, vale. ¿Alguna cosa? Elena Amurrio, Kepa. Alde. David, PSE. A favor. Bueno, H. Bildu. Alde. 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 Pues 16 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Punto 8. Aprobación de la cuenta general de 2019. ¿Alguna cosa decir sobre la cuenta general? Pues pasamos a la votación. Kepa. Alde. David. A favor. Alde. 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 Pues también 16 votos a favor, unanimidad. Vale, pasamos al punto 9, que es una moción de H. Bildu para la reactivación de la hostelería. No sé quién la va a presentar. Irune, vale. Kaixo. Bueno, kokatzearren pizkatxo bat. Batzordean esan genuen bezala, proposatzen ditugun konpromisoak sinpleak eta egiteko errezak direla uste dugu, nahita saiestu genuen xehetasunetan sartzea, hori egitea hobeto ikusten genuelako, etorkizunean batzorde edo lantalde batean edo mozioan aipatu genuen bezala, hostalariekin batera egitea. Egia da, horietako batzuk dagoeneko egin direla, baina 2020ko abenduaren 31an iraungitze data dute. Beraz, erabaki horiek hartzeko aukera sortu beharko da, aurrea hartzea bilatuz eta ez betiko moduan, pues, berandu eta presaka. Sinpleki hau da eskatzen duguna. Ostalaritza sektoreari dei egitea, udal mailan har daitezkeen neurriak kontrastatzeko eta horrekin batera berrindartze plan bat egiteko, zuzenean eragiten dieten zerga eta tasetan hobariak edo salbuespenak aplikatzea,
zenbait araudi berrikusteko konpromisoa hartzea, eta dagoeneko malgutu badira, jarrai dezagun hildo horretatik, eta azkenik terraza berriak eskatzeko edo albada handitzeko, erantzun prozesu horiek bizkortzea. Besterik gabe. Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver. Nosotros ya votamos en la comisión y lo volveremos a hacer hoy también a favor, aunque bueno, había unas enmiendas que fueron por parte del PNV y el PSOE que fueron retiradas porque fue justo su emisión antes de lo que han sido las nuevas medidas del Gobierno vasco. Y bueno, para nosotros lo más importante, bueno, estamos de acuerdo, yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en que, bueno, en la hostelería, en la medida que ha habido un cierre, que ya las repercusiones que ha tenido el primer estado de alarma a partir del 14 de marzo y en esta segunda ola la imposibilidad de abrir, es decir, estar cerrado, es evidente que cuestiona la viabilidad de muchos del sector, de muchos que participan en el sector y bueno, pues un gran daño a las economías de todos aquellos que trabajan alrededor de la hostelería. Por lo tanto, ante una decisión sanitaria de restricción, es indudable que los entes públicos tengamos que poner sobre la mesa una serie de ayudas y dentro de la competencia municipal todas aquellas que creamos convenientes, ¿no? Por tanto, todos y cada uno de los puntos yo creo que estamos... la única que sí quisiera decir es que justo, no sé si fue el mismo día de la comisión o estando aquí presentes en la Junta de Gobierno, así que nos enteramos de que el Ayuntamiento había convocado a los hosteleros y yo creo que es un buen método si vamos a tratar en la mesa de trabajo convocada con la revisión de las ordenanzas, estamos trabajando, haciendo propuestas, etcétera, que es conveniente, hubiese sido conveniente y sigue siendo conveniente que ese tipo de reuniones se nos convoque al resto de grupos, primero para escucharles a ellos también y segundo porque creo que estamos demostrando que tenemos capacidad de aportar también soluciones que ellos puedan conocer y que entre todos pues podamos ver viabilidades que igual pues solo un grupo no las ve. Entonces, yo la propuesta que hago es que no solo se comprometa a convocar a los hosteleros y tal, sino que, y algunas ya están aprobadas porque venían de atrás y se van a prorrogar, lo de las basuras, etcétera, pero yo creo que en este marco es importante conocer también de primera mano cuáles son sus solicitudes y segunda también que entre todos podamos aportar soluciones que ellos puedan ver necesarias. Entonces pediría la participación también en ese tipo de reuniones cuando son por sectores, ¿no? Que no es una reunión ayuntamiento con no sé quién, sino que son sectores y por lo tanto lo mismo que puede ser este sector, que pueden ser otros sectores perjudicados y bueno, en las comisiones estamos trabajando creo que bien como para que estos temas tengamos también información de primera mano y podamos aportar como lo estamos haciendo en nuestras comisiones. Yo creo que es de rigor. Vale, creo que la clave precisamente de esta moción reside precisamente en lo que ha comentado Kepa, o sea, al margen de pequeños matices que pueden existir con respecto a las posibles reuniones que pueda tener el ayuntamiento, que coincido también contigo, que se pueden extender, pero bueno, aparte de esos pequeños matices, la cuestión reside precisamente en todo el trabajo que veníamos realizando durante todo este año. O sea, hasta ahora habíamos venido trabajando en bloque como una unidad en las diferentes comisiones, en diferentes reuniones a través de reuniones de los portavoces. Bueno, veníamos trabajando en ese sentido, habíamos establecido una serie de decisiones como por ejemplo podía ser la suspensión de la tasa de veladores o por ejemplo la que hemos aprobado esta mañana de subvenciones directas a pymes y personas autónomas, entre las que están también el tema de trabajadores, o sea, del sector de la hostelería. Y bueno, veníamos trabajando así hasta que se nos presenta esta moción en la que todo el mundo, yo creo que coincide, o sea, no creo que de los que estamos aquí nadie pueda decir que no está de acuerdo
con esa propuesta y precisamente en ese sentido la enmienda que nosotros presentábamos es que siguiéramos trabajando en la mesa que se había quedado, o sea, que se había establecido al respecto, y entonces la cuestión de este tema, de esta moción, precisamente reside en que se nos presenta esta moción. Una moción que, a mi modo de ver, lo único que hace es romper, digamos, de una manera, la unidad con la que habíamos venido trabajando hasta el momento. Entonces, por mi parte, yo me voy a abstener, o sea, no tengo ningún problema, y precisamente porque compartimos el fondo de la moción y lo que no compartimos son las formas, nada más. Irune, ¿quieres esta intervención? Vale. Pues a ver, yo un poco en la misma línea que está comentando David. Lógicamente, ya sé que ninguno de los aquí estamos en contra de este texto. Como ya se comentó en la comisión, esta serie de puntos que se nos viene aquí para aprobar en pleno, o sea, o ya están realizados o estamos en proceso de realización, pero no a partir de esto, sino ya venimos trabajando desde que empezó el confinamiento en estos temas con todos los hosteleros. Como ya se ha comentado en algún otro pleno y alguna comisión, tenemos contacto diario. Hay dos técnicas de este ayuntamiento, la técnica de promoción económica y la técnica de turismo y comercio, están en un WhatsApp creo que hay unos 30 hosteleros de Amurrio y tienen contacto directo los 7 días de la semana. Hasta los domingos están aclarando dudas, sobre todo antes cuando venía el decreto nuevo, los aforos, los horarios, etcétera, etcétera. O sea, hay un contacto diario y directo. Se nos pidió una reunión. No convocamos a los hosteleros, ellos nos llamaron y que querían tener una reunión con el ayuntamiento y a nivel del ayuntamiento y técnico, pues para tratar algunos temas que a ellos les preocupaban justo después del cierre, de la semana del cierre. Bien, en esta reunión pues hablamos un poco de lo de... Ellos pretendían lo de la exención de tasas, ya se les dijo que sí, que como en el segundo trimestre del año, cuando estuvimos también confinados, pues lo lógico era volver a exceder de la tasa de basuras, o sea, de los residuos y del último trimestre. Luego también nos pidieron un poco que haríamos un poco a nivel institucional de intermediación con otras instituciones, ya sea con Diputación y con el Gobierno vasco, pues lógicamente pues eso para ayudaros o lo que sea. También nos pidieron que agilizásemos las ayudas las que hoy justo se han aprobado en la Junta de Gobierno, la de los 100.000 euros que iban a comerciantes, autónomos y servicios, etcétera. Como ya comentamos tanto en la comisión, o sea, en la Junta de Gobierno como en Amurrio Bidean, pues una técnica ha estado durante semanas exclusivamente para tramitar todas. Creo que había unas 200 peticiones. Bueno, no me acuerdo el dato, lo dimos otro día en Amurrio Bidean, sobre 200. Y se ha intentado hacer pues lo más ágil posible, pero claro, la carga de trabajo era bastante importante. Y luego otra cosa que nos pidieron, que también es lo que viene aquí, es que hagamos una revisión de la ordenanza de terrazas y veladores, que también nos comprometimos a ello y ya lo comentamos el otro día. También nos pidieron o consensuamos un poco de tener reuniones periódicas, que te cojo el guante, Kepa, pero bueno, os digo que hoy mismo dijimos que al de 15 días hoy hemos tenido otra reunión con los hosteleros, ¿vale? Hemos hecho como un resumen de cómo están ellos. Nos han hablado de que en la primera reunión estuvimos hablando un poco de igual convendría en esta situación pues que haya un asociacionismo dentro de ellos, que nunca ha habido. La hostelería siempre ya sabéis que ha estado por su cuenta. Dice que están trabajando en ello, sobre todo en la línea han hablado con Apinca y de que Apinca sea, diríamos, el paraguas y que haya una sección especial de hostelería. Hoy mismo a la tarde tienen una reunión para tratar el tema. Parece que va bien encaminado y yo creo que para el nivel institucional sería una buena noticia, porque tendríamos un interlocutor legítimo de la hostelería en Amurrio, que como dicen ellos cuando vienen aquí, yo puedo hablar de mi nombre, no de todos los hosteleros de Amurrio, ¿vale? Entonces, si se asociarían, pues creo que sería una buena cosa. Luego también les hemos planteado dos asuntos. Hemos visto que en otros ayuntamientos se está dando un servicio de mediación entre los hosteleros y los propietarios de los locales. Nosotros tenemos un servicio de mediación, como ya sabéis, y el cual pues nos pusimos en contacto con la técnica de mediación y le comentamos este asunto y nos dijo que ningún problema, que ya lo estaban haciendo en algún otro ayuntamiento
que entraba perfectamente dentro del contrato que tenemos con esa empresa de mediación, y les hemos ofrecido pues, a los hosteleros que ese servicio gratuito, lógicamente, para que pueda intermediar. Pues igual algunos no tienen esta necesidad, o el local es suyo, o lo han arreglado con los propietarios, pero seguramente habrá otros casos que estén en otra situación y les puede venir bien una mediación y les ponemos los recursos del ayuntamiento para ellos. Otra cosa que también tenemos la idea y que planteamos aquí, porque luego tendrá que venir al Pleno, es si queremos modificar la ordenanza de terrazas, esa ordenanza, bueno, como ya sabéis, tenemos dos ordenanzas, la física de terrazas, de ocupación del suelo, y diríamos la de la tasa, ¿vale? O sea, la económica. La de terraza la suspendimos aquí en Pleno, o sea, que se levantará cuando el Pleno vuelva a decir que se vuelve a poner en vigor la ordenanza, pero la tasa, la económica, la pusimos al 31, o sea, el día 1 de enero volvería a entrar en vigor, ¿vale? Entonces, nuestra propuesta, que la traeremos aquí al Pleno ya de enero, será hacer, diríamos, una prórroga de esa suspensión de la ordenanza, de la tasa económica, de unos 6 meses, para que nos dé tiempo en esos 6 meses a modificar la ordenanza de terrazas, porque están pidiendo, pues ya sabéis que sobre todo en el tema de los veladores, igual es un poco estricto el modelo en el que pueden poner y, bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Entonces, ellos piden pues que se pueda poner otras instalaciones igual más móviles, que no sean de tanto coste, así. Entonces, claro, tenemos que tramitar eso. Para eso hemos quedado con ellos en crear una mesa técnica, en este caso sería técnica KEPA, porque es a nivel de... Pero bueno, se podrá hacer, yo creo que en la comisión correspondiente deberíamos hacer un poco ese contraste también a nivel político, ¿no? Pues de qué materiales, qué cosas que se pueden poner, etcétera, etcétera, ¿vale? Ellos están un poco en esa clave. Entonces, hemos quedado con ellos que vayan a venir a una mesa técnica pues con los responsables técnicos del ayuntamiento para ir modificando esa, bueno, tener esa ordenanza modificada en 6 meses y a partir de ahí ya pues poder entrar en vigor la de Hacienda, ¿vale? La económica. Si tenéis otra segunda intervención. Bueno, Irune, venga. Bueno, guri leporatu zitzaigun batzordean eta baita ere gaur mozioanekin gure arteko batasuna, alderdien arteko batasuna apurtu nahi genuela. Bildutik behin eta berriz agertu gara prest gure ekarpena egiteko, foru ezberdinetan parte hartzeko, koordinazio bilerak egiteko. Eta gainera, zuetako zinegotzi batek, bueno, 3, egia esan, esan zenuten batzordean, ezen utela inolako arazorik ikusten horrelako bileretan gu egoteko. Eta zein izan da emaitza, beste bilera bat egin duzuela, eta guri beste behin bizkarra eman diguzuela. Eta nik galdetu nahi nizuke, David, hau da, o sea, esto es ejemplo de unidad, ¿verdad? O sea, egitea gauzak alde bakarretik. Eta hori besterik gabe, argi gelditu dadila, gure proposamenak jendartearen bizikalitatea hobetzea dutela helburu, eta guk ildo horretan jarraituko dugula lanean. Kepa? Sí, bueno, alguno de mi grupo me dijo en su día, esta es una moción oportunista. Digo, bueno, no sé si era oportunista o no, pero de hecho nos hemos enterado a cuenta de esta moción, nos hemos enterado en pleno de que se han tenido otras reuniones y que se han tomado, bueno, pues lo que nos acabas de contar, con lo cual, bueno, útil está siendo ya no solo a nosotros, sino al resto de los que nos estén escuchando, ¿no? Porque, vamos a ver, es que unidad, o nosotros somos los más contentos de poder estar en las mesas de trabajo. De hecho, en la última mesa de trabajo sobre el tema del IBI, que creo que hemos hecho una serie de propuestas, dijimos que para la siguiente se llevaba, porque como hemos empezado por el IBI, pero todas las ordenanzas nos va a costar unos cuantos meses actualizarlas todas, pues que en la próxima, en vez de abordar ese tema, que se introdujese la posibilidad de valorar lo del IBI en el tema de la hostelería. Tiene sus dificultades, pero bueno, por lo menos valorarlo y ver qué posibilidades había. O sea, que somos los primeros en proponer cuestiones. Y habrá otras cuestiones que, bueno, pues porque tenemos conocimiento de otros ayuntamientos o por lo que sea,
que podamos aportar. Yo creo que en esas reuniones, no tanto en las técnicas, que son de colocación de terrazas y tal, pero en las otras, en las que son hablar con un sector, mejor o peor organizado, creo que es importante que estemos el resto de agentes de los grupos municipales por muchas razones, porque ellos van a ver a todos los grupos municipales tirando del carro, lo cual en vez de acusaciones pues está bien ver a todos, y segundo porque es probable que aparezcan aportaciones nuestras que ellos igual no han tenido en cuenta y que es posible que otros podamos hacer. Yo creo que es mucho más armónico en todo caso, quita susceptibilidades y nos ahorramos tiempo en que en esas reuniones que son más políticas, porque son así, pues estemos presentes más allá de las técnicas. Entonces, se hacen cosas, pero igual se hacen de una forma por inercia, en la que nosotros creemos mucho mejor, otro modelo en el que podamos estar. Y luego hay otra cosa que en el punto 1, que espero cómo se va a aprobar la moción, dado nuestro voto positivo, el de Bildu y la abstención, creo que de los dos grupos, el primer punto me parece fundamental, ¿no? Se compromete a convocar a los hosteleros para contrastar y diseñar posibles planes de rectificación, y yo hubiese añadido lo de contando con todos los grupos políticos del ayuntamiento. Y se hubiesen alegrado mucho de que nosotros, por ejemplo, y algún otro grupo, cuando hicimos lo de las ayudas que hemos aprobado hoy, 230, muchos de ellos hosteleros, se hubiesen alegrado que pedíamos más del doble de ayuda que lo que se les ha otorgado, y que es probable que tengamos que poner también ayudas directas por el cierre de los locales, allí donde y sean compatibles con otras ayudas del Gobierno vasco y la Diputación. Se analizará, se verá la viabilidad y todo, pero seguro que se pondrían muy contentos de escucharnos. Qué ricasco, qué pasa. David. No, precisamente, muy rápidamente, lo que a mí me fastidia con esta moción, no, lo vuelvo a decir, no es la propuesta en sí, es precisamente el que ahora podemos estar dados a lanzar ideas tal. O sea, cuando todo esto lo que debería ser es tratarse a nivel interno, y una vez que se ha trabajado a nivel interno, lanzarlas ya, lógicamente en este caso, nos guste o no nos guste, hay gente que ostenta lo que es la representación de la alcaldía, que en este caso es Cherra, y por lo tanto seguramente tiene esa representación, ese papel que al resto no nos corresponde, pero si todos precisamente lo que estamos haciendo es trabajar por el bien común, y eso no lo dudo, Irune, o sea, no dudo que vuestra propuesta va en ese sentido, lo que tenemos que hacer precisamente es no hablar igual, quizás tanto, por lo menos públicamente, sino trabajar privadamente y consensuar todas las medidas que en un momento dado se pueden llegar a tomar, nada más. Eso es lo que yo digo. Qué ricasco. Irune, alguna tontería. Sí. Claro. Pues benetan, posten naiz, eta ez dut ironiaz esaten, entzun duana. Orain arte ez dugulako entzun. Osea, esatea, eskularre hori jasotzen dela, hemen, udaletxean, martxoaren 13-tik, itxialdia esarre baino lehen, ez dakit zenbat eskularro bota ditugun eta erantzunik ez dugun jaso, pues benetan posteko da, entzutea, gurekin ere, kontatu nahi dela. Guk aukera izan dugun guztietan, pleno honetan, barneko bileretan, bozeramailean bileretan, WhatsAppez eta bideodiez, aukera izan dugun guztietan, errepikatu gauza bera. Guk prest dago gure ekarpena egiteko eta eskatzen dugu gurekin ere kontatzea. Orain, komentario batuk entzun da, ematen du hemen barneko dinamika guztion artean eraman dela, eta hori nolabait mozio honek apurtu egiten duela. Hemen ez da dinamikarik egon, hemen ez da lantalde bat sortu inoiz guztiok maila berean ekarpenak egiteko. Argi dago gauzak egin direla, oso gauza onak, ez du inondik inora jartzen udalak hartu dituen erabakiak eta esarri dituen neurriak. Uste dut, asko eta asko egokia direla eta balio ematen diogu, horrela da. Ez dugu esaten esarekin ez danik. Baina esatea, barneko antolaketa hori egon dela eta aukera egon dela guztiok gure ekarpena egiteko, ez dakit zenbat aldiz, eskatu dugun, hori parte hartu alizatea eta foroak sortzea non guztiok egon alizan garen, pues ez dakit nik ze realitate ezberdinetan bizi garen, edo, desde luego,
kepak esaten duenarekin, erabat ados horrekin, askotan esan dugulako eta askotan eskatu dugulako. Eta berrio esaten dizut, Txarra, ironiari gabe, benetan eskertzen dudala eta balio ematen dudala, esan duzun horri, pres gaudela, sortzeko edo foro hori, non guztio, gure ekarpena, gure ikuspuntua, gure iritzia eman aldugun. Horien arte, dana izan da informatibo. Erabakiak hartu ditugu plenora, ekarri direnean erabaki potente horiek eta balio handikoak, terrazen inguruko edo baina gainerakoetan, esango didazu zuen nola bizi izan duzuen, izan da bilerak non informazio, ez guztia, informazioaren parte bat ematen ziguten, iradokizunen bat egiteko aukera balin bat zegoen, ondo jasotzen zen edo ez jasotzen eta hor amaiten zen guztia. Beraz, erabat ados egiten duzuen planteamenduarekin askotan eskatu dugulako eta uste dut hori dela bidea. Guztion kontatzea eta guztion iritziak partekatzea eta ez galtzea baligarri izan daiteken edozein ekarpen. Y aquí, lógicamente, lo que hemos planteado aquí de la modificación de las ordenanzas, tanto la fiscal como la de terrazas, eso es competencia plenaria y se van a tratar en las comisiones. O sea, eso lo vamos a tratar, seguro. De todas formas, vale, cojo el guante de lo de las siguientes reuniones, llamamos político-hosteleras, pues para que estén los demás grupos, pero en las técnicas entiendo yo pues que eso es otro tipo de... No vamos a andar aquí diciendo qué cacharrito vamos a poner o qué, ¿no? Entiendo que es una cuestión más técnica. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Kepa? Alde. David. Abstención. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Abstentzio. Perdón. Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde el de la 20/380 hasta la 20/400. ¿Algo sobre esto? Y en el 11 sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de 2020. Entiendo que nada tampoco sobre esto, ¿no? Bueno, pues pasamos a... Bueno, primero antes de ruegos y preguntas, no sé si alguien quiere, algún grupo tiene algo que incluir o de presentar aquí fuera orden del día. Bueno, pues ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Kepa? David, Iñaki. Gauzatxo da komentatu nahi dugu. Egun hauetan ari ikusten, ez dakit nola ditu, ez? Baina informazio ezberdinak ari gara jasotzen olentzeroaren inguruan, ez? Eta uste dugu, iruditzen zego beharrezkoa koordinatzea egiten ari guztia, alde batetik ikusten ari gara, ohiturak taldeak urtero jai antolatzen duenak bere zerarekin, bere ekimenekin ari dela aurrera egiten, gero menditrailk ere taldeak, amurrio trailek egin duela bere zera, aldi berean udalak esan du ez joateko gora arriskutsua delako, uste dut, koordinatu behar dela hori guztia, bestela mezu ezberdinak ari garela bidaltzen, eta herria jendeak ez dakit zein den egoki, alde batetik egitaragoa dago, gauza batzuk egiten dira, beste aldetik ez joan gora, ordean, alde batetik hori, koordinatzea pixka bat hori, udalak, eta argi esatea, zer egingo den, zer ez den egingo, zer egin daiteken eta zer ez, eta horrekin batera, alden neurrian ez eta udalaren aldetik, kontuan izanik nola dagoen goiko zera hori, arrisku izan daiteke, igual, kontuan izanik, hilabete bat falta dela, agian alegintxo bat egin daiteke, behintzat, txukuntzeko pixka bat, ziurtatzeko horre dagoen zera, txondorra etori guztia, eta, lehenengo erabakia, kontuan izanik nola dagoen, egokia da, en principio ez joan gora, baina agian egin daiteke alegintxo bat, konpondu pixka bat hori, erabilgarri utzi, eta koordinatu egiten ari diren ekimen guztiak, jendeari mezu argi eta bakar bat bialtzeko. Iruditzen zego pixka despisteari dela sortzen mezu ezberdinak heltzen diren aleku ezberdinetatik. Iñaki, toda razón del mundo, ¿eh? O sea, es más, hoy hemos, por llamarle de urgencia, hemos hecho una nota de prensa diciendo pues que por favor, por riesgo que no suban a la gente, bueno, que intenten no subir a Goicomendi,
porque, bueno, me parece que ya sabéis todos que lo que es el techo de donde está la carbonera, pues estaba fastidiado. Han ido a ver una empresa y ha dicho que está peor de lo que creen, que tiene bastante peligro y que igual no vale solo con apuntalado, sino hay que cambiar todo el tejado entero. Entonces ya eso sería inviable hacerlo este año. Como me imagino, bueno, si sabéis, los de la Murri Hotel habían llevado allí una figurita para dejar las cartas, para que subiría la gente. Como este año no va a haber lo de la carbonera, los autobuses, lógicamente, porque no vas a meter no sé cuántos autobuses iban al año, cada año un montón, y hay una concentración de niños ahí, pues una pasada. Entonces eso se ha caído, lógicamente. Entonces, Ohitura lo que ha hecho es un planteamiento alternativo, ¿vale? Que es el día, creo recordar, el día 20 de diciembre, en San Roque. Lo estoy diciendo un poco de memoria, no sé las horas, pero creo que es de 10:30 a 5:30 va a estar, llegará el Olenchero y estará ahí esperando a los niños con toda la medida de seguridad. Han hecho un protocolo Ohitura de tantos niños que vayan pasando, que no se acerquen tantos metros. Bueno, lo tienen bastante bien pensado. Y entonces, como es también una franja de horaria muy grande, no creo que haya ningún tipo de aglomeración. Y además creo que tenían pensado que solo subiese la gente con coches ahí, los que tendrían problemas de movilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, sí que conviene explicar a la gente pues que este año va a haber eso, porque igual se piensa que no va a haber nada y pues vamos a subir algo de Comendi, porque además se puede pedir autorización de utilización de pistas 2 días. Entonces, queremos que la gente se entere un poco de que va a ser acto, que los niños podrán ir a ver al Olenchero a San Roque. Y sí que pedimos pues que la gente, pues dentro de lo que cabe, no vamos a prohibir subir a Magoy Comendi, porque oye, es un paraje muy bueno y la gente puede dar un paseo, pero sí que tengan cuidado, porque aunque se ha acordonado la zona, pues igual si sube mucha gente, pues ya sabemos que siempre hay un peligro de que un crío pues se te escape y se te vaya para allá, y han dicho que está bastante peligroso, ¿vale? Sí que es verdad que las cartas las han sacado fuera, pero aún así todo, creemos que es mejor que tengan cuidado. Pero bueno, pues sí, yo creo que la gente tiene que saber que pedimos eso y que va a haber otro alto alternativo, ¿vale? Que yo creo que va a ser una cosa también bonita. No sé si hay alguna otra cosilla. John. Yo tengo un ruego. A la vista del acuerdo plenario que hemos tomado y a la vista de lo que se me requiere en ese acuerdo plenario, yo solicito, por favor, que se me revoque la representatividad en el CACU. Vale, bueno, pues si no hay más, siendo las 19:28 minutos, damos por terminado el pleno.